Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Vamos a hacer una introducción, la epidemiología, la clínica, lo que es apasionante son las hipótesis de causalidad, cuáles son las recomendaciones provisorias para el manejo, en la que sigue, y un comentario final. Con respecto a la introducción, la otra. El primer alerta es del 15 de abril de la Organización Mundial de la Salud, a raíz de la notificación en el Reino Unido de casos de una hepatitis grave, de etiología desconocida, en menores de 10 años. Y ellos habían encontrado en el Reino Unido 70 casos al 5 de abril. Desde que se emite la alerta, hacemos el clic, ¿no es cierto?, y comienzan a notificarse la próxima, casos en distintos países. Entonces, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, fueron haciendo las actualizaciones, lo mismo los Centros para Control de Enfermedades de la Unión Europea. Acuérdense que el Reino Unido no forma más parte de la Unión Europea. En las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que como saben preside un argentino, que es el doctor Roberto de Bac. El 27 de abril fue la alerta simultáneo del Ministerio de Salud de la Nación, de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. La siguiente. Y esto es la distribución de los casos con los datos del Reino Unido y de los países de la Unión Europea. Fíjense que hay países como Italia, como España, que son los que tienen mayor número de casos. Número 1, el Reino Unido, pero después le siguen en frecuencia, en la que sigue, España e Italia. Y esto es lo que describe el Reino Unido en presentación. Esto, recuérdenlo, acá hay 197 casos, que es el último informe del Reino Unido al 16 de mayo, en el cual ven por semana epidemiológica. En el color azul son los casos confirmados y los que están en gris son los datos que tienen pendientes de estudio. La próxima. Y hay datos también de los Estados Unidos. El número de casos de Estados Unidos de esta hepatitis emergente es reducido. Ellos publicaron solamente 9 casos contra más de 100, que ahora vamos a ver el comparativo del Reino Unido. La distribución por grupo de edad sobre 9 predomina en los chicos menores de 2 años, más casos en mujeres, 7 sobre 9, y están el número igual, es la que sigue. ¿Cómo es la presentación? Es infrecuente, son casos esporádicos, no hay descritos agrupamientos. Esto desde el punto de vista epidemiológico, que no haya agrupamiento, no haya conglomerado de casos es importante. No conocemos la vía de transmisión. Transmisión interhumana hasta ahora pareciera que no, al no haber conglomerado de casos, y por supuesto no se conoce la causa, la vía de transmisión, tampoco el mecanismo de producción. Las manifestaciones empiezan como un cuadro gastroenteral, es decir, empieza con dolor abdominal, con vómitos, con diarrea, y después siguen la ictericia, la coluria, la hipoacolia y fiebre ocasionalmente. Esto es bien diferente, este comienzo con manifestaciones gastrointestinales, de lo que todos ustedes tienen mucha experiencia, que es la hepatitis A, que fue la hepatitis más frecuente en nuestro país hasta el 2006, con la última gran epidemia del 2003 al 2006, ¿no es cierto? Acuérdense que en 2005 se introdujo la vacunación. Y la fiebre ocasional, en eso está igual a las otras causas de hepatitis. Acuérdense que nosotros tenemos también hepatitis E, que es un cuello de botella, es una enfermedad zoonótica. El virus de la hepatitis E tiene como reservorio los cerdos.
Y tenemos un cuello de botella. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace únicamente en el Instituto Malbrán. Entonces, no A, no B, no C, tiene hepatitis, tengo que remitir la muestra para que hagan el diagnóstico de hepatitis E en nuestro medio. Las manifestaciones iniciales en la serie de Estados Unidos, 7/9 vómitos, 6/9 diarrea, y acá tuvieron mucha más fiebre que lo que describen los ingleses, 5/7, y solamente un cuarto, el 25% tuvo síntomas respiratorios. Y acá tenemos el comparativo entre la serie de Estados Unidos a la izquierda, con los 9 casos, y la única serie que está publicada en los ingleses, con 118 casos. La ictericia, fíjense que está presente en el 90% en la serie americana y 84% en la de los ingleses. Ya Delta para nosotros no es problema, porque tenemos vacunación con B desde el año 2000 en la edad pediátrica, y para tener hepatitis por virus Delta necesito la coinfección con B, porque Delta es un virus defectivo, no replica si la persona no está infectada con virus B. Que tenga valor de transaminasas mayor a 500 unidades por litro, desde el 1 de octubre de 2021. O sea que también hay que mirar un poquito para atrás, a ver si no pasó alguna hepatitis que en esa oportunidad nos llamó la atención. Y por nexo epidemiológico, persona con hepatitis aguda, no A, no E, que sea contacto cercano conviviente de un caso probable desde el 1 de octubre, la que sigue. Y el Ministerio de Salud de la Nación desarrolló esta ficha de notificación de caso. La ficha de notificación de caso es la que sigue, habla de caso sospechoso, y vamos a las hipótesis de causalidad. Una es el adenovirus F41, que lo han visto y escuchado en todos lados. Lo otro, que es muy razonable, es que sea un adenovirus humano, como el F41, que es el imputado, más un cofactor. Es decir, que la persona tenga alguna condición de base que facilita la presentación de la enfermedad y la forma grave. Lo otro, que estemos frente a una nueva variante de adenovirus humano con blanco hepático o una nueva variante de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la hepatitis aguda fulminante está descrita en la infección aguda por SARS-CoV-2 como una entidad muy, pero muy rara. Lo otro, y en esto llamaron la atención los israelíes, el 100% de los casos de hepatitis
esta aguda grave presentados en niños israelíes, el 100% había tenido COVID en los 3 meses previos. Fueron ellos los que prendieron la luz naranja. Que sea una infección coincidente, por eso se estudia de rutina. Ahora vamos a ver los resultados. Que sea una manifestación post-infección por SARS-CoV-2. Así como está el síndrome multisistémico inflamatorio, que esta sea otra forma de presentación post-infección por SARS-CoV-2. Un superantígeno de SARS-CoV-2. El superantígeno de la espiga de SARS-CoV-2 fue descrito a mediados del 2020 por autores chinos. Ellos ya llamaron la atención que el virus tenía en la espiga un superantígeno. Lo otro, que sea una regulación en más de la inmunidad por un dependovirus, que es un dependoparvovirus que se llama AAV2. Fíjense el nivel de estudio que se está haciendo en estos pacientes en los países centrales. Otros agentes infecciosos o tóxicos. Entre los tóxicos estaba paracetamol, fluconazol y micotoxinas. Eso prácticamente está descartado. ¿Y qué de los adenovirus? Hay 49 tipos, la transmisión microgota salival, secreción conjuntival, y también tiene transmisión fecal-oral. Algunos tipos de adenovirus. Ya lo habíamos dicho cuando hablamos de respiratorios, no tienen estacionalidad, persisten en el medio ambiente con capacidad infectante, producen epidemias que son epidemias focalizadas. Todos ustedes tienen experiencia con las conjuntivitis de las piletas, ¿no es cierto? Eso es adenovirus humano. Tiene un periodo de incubación que va de 2 a 14 días, en general la enfermedad se cura sola, ¿no es cierto? Es autolimitada, no hay tratamiento específico y causan alrededor del 10% de esos síndromes infecciosos inespecíficos, cuadros febriles, en los niños pequeños. Seguimos. Y los adultos, todos nos infectamos con adenovirus. La enfermedad grave producida por adenovirus está descrito en los inmunocomprometidos. Y hay muy pocos casos de enfermedad grave descritas en personas inmunocompetentes. Y estaban clasificaditos qué tipos producen infección respiratoria, qué tipos producen conjuntivitis, qué tipos producen enfermedad gastroenteral, que son el 40 y el 41, y los que producen la que sigue, infección genitourinaria. La hepatitis por adenovirus en los huéspedes inmunocomprometidos, en recién nacidos y en niños trasplantados, que los mata. En el trasplantado, la infección por adenovirus los mata. La que sigue. Y el adenovirus, el F41, tiene tropismo intestinal, pero hasta ahora no estaba descrito el tropismo hepático. ¿Y qué es lo que pasó? En 14 muestras de hígado, de las cuales 8 eran biopsias hepáticas y 6 hígados extraídos para trasplante, la histopatología no reveló ninguna alteración. Es decir, alteraciones inflamatorias comunes a las otras hepatitis. Y la inmunohistoquímica en ese tejido hepático para adenovirus, el 9/14 se detectó adenovirus. Pero en los sinusoides hepáticos, no en los hepatocitos muertos, en lo que quedaba de hepatocitos, no en el tejido necrótico. Seguimos. Y hay una hipótesis que establece que el SARS-CoV-2 persistiría en las células del tracto digestivo distal como santuario. Así como el HIV persiste en las células dendríticas, bueno, el SARS-CoV-2 estaría en las células intestinales. Desde allí produce y elimina el superantígeno que se potencia con la infección por adenovirus. Y el resultado sería esta hepatitis aguda
grave. En la serie americana, de los 9 casos, los 9 tenían adenovirus en sangre. El 100%, pero fíjense, además de tener adenovirus en sangre, 6 tenían infección aguda por Epstein-Barr. Tenían IgM o tenían la detección de Epstein-Barr por reacción de la polimerasa en cadena. 4 tenían también enterovirus, metaneumovirus, sincicial respiratorio, los coronavirus comunes como el OC43-1, ninguno SARS-CoV-2 y ninguno, la que sigue, por favor, las causas de hepatitis. Y esto es lo que pasó en el Reino Unido. Ellos publicaron 197 casos, en los cuales tienen la identificación de los virus. Lo que está en la primera columna es la identificación de adenovirus, seguido de la identificación de SARS-CoV-2. O sea que se dan cuenta el nivel de estudio virológico, ¿no es cierto? Por eso se habla, adenovirus 41, bueno, la que sigue, más un cofactor. Seguimos. Lo que está en gris son todos los resultados pendientes. Y acá tienen la distribución de los que fueron trasplantados. ¿Qué es lo que más se identificó? Lo que está en azul, que son adenovirus. Seguimos. Y lo otro que es muy interesante, sana envidia, alguien dice no existe en la sana envidia, miren lo que es esto. Enfermedad por adenovirus por grupo de edad en Inglaterra, del 1 de enero del 2017 al 15 de mayo del 2022. Por grupo de edad. Toda enfermedad por adenovirus humano. Fíjense la curva superior, la amarilla, que es el grupo de edad de 1 a 4 años. Fíjense cómo viene del 2017, cómo cae 2021 en los años pandémicos y cómo se dispara a partir del último trimestre del año pasado. Y fíjense el pico. El punto de corte es donde la línea de puntos cuando se empiezan a notificar los casos. Eso, toda la enfermedad por adenovirus. La siguiente. Y esta es en muestras fecales. Es decir, ese niño que presentó enfermedad gastroenteral, se obtuvo la muestra de materia fecal y se estudió para adenovirus. Y de nuevo, el grupo en amarillo de 1 a 4 años, fíjese lo que pasó en la prepandemia, cómo cae prácticamente a niveles ahí muy próximos a 0 y cómo se dispara. Esa disparada, esa curva rápidamente ascendente, ¿con qué coincide? Con la presentación de esta hepatitis aguda grave. Por eso, adenovirus más un cofactor. ¿Qué es lo que se recomienda? La toma de muestras completas y abundantes, lo más cerca posible del comienzo de los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Sacamos muestras de sangre, tenemos plasma, tenemos que fraccionar en alícuotas y congelar. Mínimo a -20, óptimo a -70. La muestra fresca, ¿para qué la voy a sacar? Para los exámenes del laboratorio de rutina y para el primer tamizaje serológico que podemos hacer, ¿no es cierto? Buscar hepatitis A, B, C, E, las serologías para Epstein-Barr, para citomegalovirus, si hay epidemiología, leptospirosis, etc. Hisopado oro y nasofaringeo, eso va a ir a estudio virológico, lo mismo que hisopado rectal o directamente la toma de muestras de heces. También orina y, bueno, si es un caso grave, tener muestras también fraccionadas de tejido hepático. Clínic, las pruebas bioquímicas, todas las pruebas funcionales hepáticas, el diagnóstico por imágenes, el seguimiento con ecografía hepática, con ecodoppler, los estudios inmunológicos, autoanticuerpos, cuantificación de inmunoglobulinas, los estudios metabólicos y
Bueno, si corresponde la toma de tejido hepático. Y los resultados los vamos a tener de cuál es la causa, los estudios que se están haciendo, principalmente en Europa y número 1 en el Reino Unido. Estudios caso-control. Ustedes saben que en el caso-control es el caso y se parea con igual edad, sexo y lugar de residencia, caso, y lo que se hace son 2, 3, 4 controles, depende de la magnitud del estudio. La investigación de factores asociados, esto tiene que ver con toda la investigación medioambiental, pero lo que va a dar la clave es el caso-caso. Es decir, niño con hepatitis aguda grave, de etiología desconocida, contra otro niño en igual condición. Por la inmunidad, por las características clínicas, los antecedentes, la clave va a estar en el caso-caso. La vigilancia epidemiológica, ir conociendo la patogenia, la etiología, se va a llegar al conocimiento y las características del huésped. ¿Cuáles son las subpoblaciones T? Y es por los estudios transcriptómicos, por eso son necesarios consorcios, es la investigación de los dependovirus. Así como se identificó ese parvodependovirus, se pueden identificar otros. Porque en el caso de los parvodependovirus, únicamente replican si hay infección por virus del herpes simple o por adenovirus. El tratamiento es higiénico, dietético, sintomático y de sostén, y ya hay datos con respecto a la posibilidad de utilización de cidofovir o de gamma globulina polivalente o estándar, pensando en que es una reacción, el más como el multisistémico inflamatorio. Ustedes saben que en el Hospital Nacional de Pediatría hubo 2 casos. Uno es una chiquita de 17 meses que se trasplantó. Y entonces cuando en el Ateneo que presentó Claudia Sarkis, ellos ya discutieron si utilizar gamma globulina polivalente o estándar en las mismas dosis que en el multisistémico inflamatorio que Kawasaki, que son 2 gramos kilo, o utilizar cidofovir. Y resolvieron mantener una conducta expectante. A ellos lo que les llamó la atención en la chiquita trasplantada es que en ningún momento tuvo afectación del sensorio. Dice que salió estaba en la terapia intensiva sentada con actividad normal. Eso nosotros nunca lo vimos, porque la letargia, el compromiso en menos del sistema nervioso central, es muy, muy llamativo y un indicador, así como puede ser el factor 5, la concentración de protones. Seguimos. La prevención, lo que tenemos. Higiene de manos, no compartir utensilios, higiene de alimentos, la higiene ambiental, la distancia entre personas y el uso de tapaboca-nariz. Y comentario, la actualización del personal de salud, sobre todo el alerta en el primer nivel de atención, o sea, en el CAPS, en el consultorio, en el servicio de emergencia, sea institucional o ambulatorio, mejorar la vigilancia epidemiológica, que en esto estamos flojitos de papeles en todas las patologías, notificación oportuna y la toma de muestras para la realización de los estudios. No nos podemos olvidar de ninguna muestra. Y tenemos que tener esa reserva, lo que le llamamos contramuestra, para poder seguir estudiando en base a los resultados que van a venir de los países centrales, ¿no es cierto? Porque una vez que mandamos la muestra se utilizó parcial o totalmente, pero esa muestra no puede ser reutilizada. Constitución de consorcios para acceder al diagnóstico etiológico y la comunicación oportuna. Y recordar esto, que está demasiado olvidado entre los miembros del equipo de salud y en la comunidad toda. Nosotros tenemos vigente por incorporación a la Constitución Nacional del año 94 la Convención de los Derechos del Niño, que es del 89. ¿Qué dice? No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño. ¿De quién dependen? La supervivencia,
la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización. Acá que estamos acostumbrados, el niño es el futuro de la patria, ¿sí? Pero el niño es hoy, como decía Gabriela Mistral. Y ese niño hoy, que no vacunamos, que no tiene el aporte proteico-calórico para el desarrollo de su cerebro, ¿qué futuro tiene? El futuro es hoy. Por eso seguimos con esta frase de Jorge Luis Borges. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que estamos haciendo. Y en esto, desde salud, tenemos una inmensa deuda con los niños. Inmensa deuda. Entonces, tomemos conciencia y cada uno desde nuestro lugar de trabajo podemos colaborar en empezar a cambiar las cosas. Así que esta es la última. Muchas gracias. Las preguntas. Hacemos primero hepatitis y después vamos a la viruela del mono que teníamos en los colegas que están en la web. Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Estas son todas grandes preguntas. Bueno, abrimos entonces viruela del mono. Vamos a darle prioridad a él o la colega que estaba la pregunta. Hola, hola. No sé si en el chat hay alguna pregunta Sí, sobre hepatitis. No me acuerdo qué decía, pero yo vi viruela del mono. No la leí. ¡Ay! La pasó. Un poquito, volvemos. A ver otra. Seguimos. ¿Qué porcentaje de cobertura para la viruela del mono tenemos aquellos que fueron vacunados contra la viruela? Bueno, la vacuna antivariólica protege contra la viruela del mono. Lo estimado eran hasta 25 años, pero yo también. No, en nuestro país se dejó de vacunar, de acuerdo a lo publicado en el boletín oficial, en el año 79, pero en la vida real, ya en el 77 no se vacunaba, y dependiendo del lugar, desde el 72, 73 se dejó de vacunar. Es una vacuna que se daba al ingreso escolar. Y con respecto a la viruela del mono hay buenas noticias, no estamos como con la COVID. Acá tenemos vacunas, hay stock, o sea, reserva estratégica nacional, no acá, los países centrales, Estados Unidos, la Unión Europea, de 2 vacunas. Una es una vacuna que se llama Jynneos, que es una vacuna de segunda generación que se administra por vía subcutánea en 2 dosis con intervalo de 4 semanas entre primera y segunda, y la otra es una vacuna que se llama ACAM 2000, que es por vía intradérmica con la escarificación, que se parece a la vacuna antivariólica que tenemos los grandes. Esas vacunas, ¿por qué está en reserva estratégica nacional? Porque esto se constituyó a partir del 2002. Las vacunas están aprobadas y hay recomendaciones del 2019 a partir del temor al bioterrorismo después de los atentados de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan que también hubo un escape de viruela en uno de los laboratorios del mundo que estaba en el Reino Unido con reservas del virus variólico original, ¿no es cierto? Y hay drogas antivirales. De hecho, en los países centrales, los que presentaron formas moderadas fueron tratados. O sea que arrancamos
de otro lugar. La transmisión es respiratoria, es por vía respiratoria. La están presentando como infección de transmisión sexual. Si tiene transmisión sexual, se demostrará en esta epidemia, que llama la atención por la simultaneidad de casos en distintos países. Pero ¿qué pasó? Hubo un encuentro de 80.000 personas en Maspalomas, en una localidad del sur de la isla Gran Canaria, y hay un sauna que se llama El Paraíso en Madrid, que aparentemente el nexo epidemiológico es en esos dos lugares. Si pensamos un poquito nada más, creo que nadie va a tener sexo con una persona que tiene las lesiones que todos hemos visto. Sabemos que todas las enfermedades infecciosas contagian 2 o 3 días antes del comienzo de síntomas. Entonces, razonamiento lógico formal que tenemos que pensar, que la transmisión fue por vía respiratoria al fin del periodo de incubación o con las primeras manifestaciones, como hizo algunos, ¿se acuerdan con la entrega de los Martín Fierro? Así tenía fiebre, me tomé paracetamol, me bajé la fiebre y fui. Bueno, eso muchas veces se hace, o sea que la vía de transmisión es la que conocemos, la vía respiratoria, y veremos también si es de transmisión sexual, es decir, se van a hacer los estudios y ver si persiste o si se encuentra el virus, cosa que antes nunca se hizo. No es una enfermedad nueva, se conoce desde 1970, los que han sido nuestros alumnos, nosotros lo enseñamos como diagnóstico diferencial de la varicela. O sea que no nos sorprende, en realidad esto lo que sorprende es el número, y hasta ahora el brote más grande que había sido descrito fue en el 2003, un brote interestatal en Estados Unidos a partir de la importación de mascotas exóticas. Habían importado ratas de Gambia y perro de las praderas, capturados en la zona del África Central, que es el lugar, la cuna del virus, igual que el virus del SIDA, Zika, etc. Y hubo 47 casos. Ese fue el brote más importante descrito fuera de África. Había una alerta desde el 2016, por supuesto desatendido, y la situación era muy preocupante por el brote en Nigeria, que empezó en el 2016. O sea que esto, como diría alguien, era cantado, que más temprano que tarde iba a pasar. Es una de las enfermedades de la pobreza, una de las enfermedades desatendidas. ¿Por qué? Afecta a la zona central africana, donde ¿por qué ven aumento el número de casos en esos países? Por la urbanización desordenada, en condiciones de profunda pobreza, y los pobres siguen saliendo a cazar los animales silvestres para asegurarse proteínas. Y el reservorio está en los roedores y en los pequeños mamíferos. El mono se cruza en el camino como nos cruzamos nosotros. Y se llama viruela del mono, ¿por qué? Porque el virus se aisló en un mono capturado en la selva que estaba en laboratorios de investigación en Dinamarca. El virus se conoce desde el año 58, se aisló del mono, ¿qué le pusieron? Virus de la viruela del mono. Después se supo que tiene reservorios ampliamente distribuidos en la naturaleza en los pequeños mamíferos. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora, bueno, y los dos casos de nuestros, ¿no? Que uno era un turista y el otro es un residente en provincia de Buenos Aires que volvió de España. Esperemos que se haya realizado la investigación epidemiológica con la calidad que corresponde, porque los contactos son categorizados en función de la fecha de inicio de síntomas, en de alto riesgo, que serán los que venían sentados en los asientos contiguos del avión, más revisar las cámaras de 6, a ver cómo se desplazó, en qué fue a la casa. Hay contactos de alto, de mediano y de bajo riesgo.
y el aislamiento para el enfermo es 28 días, hasta que cae la última costra. Acuérdense, conocen bien varicela, porque si la costra es húmeda, tiene virus, eso ya lo saben. Así que ese es el panorama, ni hay que correr a vacunarse como nos preguntaban, no tenemos vacuna, hay que comprarla. ¿Tenemos antivirales? No, hay que comprarlos. Eso sería todo situación de emergencia, pero hay herramientas. Lo óptimo, por supuesto, es trabajar bloqueando los casos, con calidad de vigilancia epidemiológica. Pregunto o comentario, ¿hay algo más ahí? Doctora, acá preguntan si se podría esperar que la viruela símica progrese a pandemia y qué letalidad tendría. No debe progresar a pandemia porque hay vacuna y hay drogas antivirales. Hay que trabajar con el aislamiento de los casos en esta etapa. No, ¿qué rescate virológico? ¿Qué rescate virológico obtuvieron en la paciente trasplantada en el Hospital Nacional? Los dos pacientes del Hospital Nacional de Pediatría Pedro Garrahan, los dos tuvieron identificación de adenovirus F41 en sangre. Los dos, y negativos para SARS-CoV-2 y las otras serologías. Acá preguntan si el surgimiento de todas estas infecciones emergentes y reemergentes podría tener relación con el cambio climático. Por supuesto, y el cambio climático tiene relación con la destrucción antropogénica, que es la alteración del medio ambiente natural por un interés económico inmediato. Entonces, la zona de selva centroafricana y la Amazonia son las grandes cunas de virus. Se estima que hay más de 4.000 virus con potencial de transmisión al hombre. Piensen que en la región centroafricana, virus de la inmunodeficiencia humana, Zika, chikungunya, viruela del mono, y Sudáfrica, Omicron. Acá hay una pregunta que dice si hay vacuna para esto, doctora. ¿Sí? Es la vacuna antivariólica, las dos que comentábamos, la de nueva generación Jynneos y la AK2000, que es, diríamos que es la clásica dérmica, intradérmica. Acá no, hay reserva nacional e internacional de vacunas. Hay una pregunta. ¿Cómo? Repetir la pregunta. ¿Podemos correr un poco con respecto a los temas planificados para el día de hoy? Sí. Nos están convocando desde región por aumento de casos de fiebre hemorrágica Sí. argentina. ¿Nos puede aportar algún dato? Sí, y fiebre hemorrágica argentina también está relacionado con la falta de vacunación. No se olviden que el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Julio Maistegui, estuvo durante varios años sin producción de vacuna contra fiebre hemorrágica, que había un stock de 200.000 dosis que se guardó para utilizar en las personas de más alto riesgo. Más alto riesgo. Vino la pandemia, las coberturas cayeron, como con todo. Ayer me habían mandado una difusión que hay una exposición agroindustrial que iban a poner un puesto de vacunación contra fiebre hemorrágica argentina. Eso por un lado. Por el otro, que hay casos expandidos, ¿no es cierto? Porque se hizo el corredor, teníamos como área endémica Chillar en el partido de Azul, pero han tenido casos, yo estuve en Olavarría hasta el domingo, han tenido casos en la zona rural, en Durañona, casos esporádicos, ha habido casos en San Nicolás, que salió en los diarios de esa persona del penal, una persona privada de libertad, o sea que hay actividad. Hay actividad de fiebre hemorrágica argentina y se va cumpliendo aquello de la descripción original, ¿no es cierto? Que se va expandiendo en mancha de aceite. Y es muy claro la zona, que es así como un corredor muy ancho hasta el puerto de Quequén, van los granos, van los ratones. Para el camión los ratones bajarán y se establecerán, pero el reservorio son los ratones, ¿no es cierto? Entonces, y es una enfermedad también.
es un problema nuestro exclusivamente, lo resolvimos nosotros, ¿no es cierto? Toda la investigación, pero acá lo que se necesita es vacunar la población en riesgo. No queda otra. Pero eso hay que hacerlo y estar muy, muy atentos. Porque si bien la mayoría de los casos no pasa de la primera semana, que hace la enfermedad autolimitada con las fases de ebrio matinal, abotagada, etc., pero el que pasa a la segunda semana es el que tiene riesgo de morirse, porque va a ser la enfermedad hemorrágica, que cada vez es menos frecuente, o va a ser la enfermedad neurológica. Por eso el diagnóstico tiene que ser oportuno. El síndrome infeccioso inespecífico, con menos de 150.000 plaquetas, y leucopenia, fiebre hemorrágica argentina, hasta que no demuestre lo contrario. ¿Y fallamos con qué? Con la anamnesis. La anamnesis epidemiológica y clínica es fundamental para la sospecha. Y jerarquizar lo que estoy viendo en el hemograma. De entrada no va a tener anemia, solamente va a tener anemia si sangra. Pero la leucopenia, la plaquetopenia y una eritrosedimentación normalmente normalmente anormal, porque está a menos de 10 milímetros en la primera hora, ya está. Está cumpliendo con la definición de caso sospechoso. Y está olvidada. Acuérdense, más de 15 años es una dosis en la vida. Es una vacuna viva atenuada de altísima eficacia. 15 y más. Acuérdense que está en el calendario nacional desde el 2007, no está desde anoche. Es Candid 1. Es el nombre que le quedó, es Candid 1. Es la única vacuna que el 100% es de producción nacional. Claro, pero hay gente migrante, hay población nueva, esa población del área rural tiene que ser vacunada. El Instituto Maestegui inclusive hacía inspección de nuestros vacunatorios para ver las condiciones de cadena de frío, de conservación de vacunas, etcétera, etcétera, pero hasta prepandemia, claro, hasta prepandemia la tuvimos activa. Después, bueno, se suspendió la provisión y bueno, así quedamos. Pero éramos centro de referencia de la zona para vacunación para fiebre hemorrágica, y hacíamos la vacunación junto con el municipio en campañas, saliendo extramuro, y estratégicamente en el hospital vacunábamos a los personales de silo, a los camioneros y demás, frasco multidosis aprovechábamos, pero bueno, no tenemos provisión de vacunas desde 2018. Sí. Fueron 2 años y un poco más que prácticamente no hubo fabricación de vacunas, claro. Esta vez stock de 200.000, no me acuerdo, debe ser 1 mes y medio, 2, que celebraron con la foto clásica en el Instituto Maestegui la asignación de una cantidad de recursos para, literalmente, no es científico, pero fue resucitar el instituto, lo que peleó y lo que se plantó la gente de Pergamino y del propio instituto, pero después Pergamino salía, ¿no? Pergamino salía del Maestegui y visitaba los vacunatorios referentes. Sí. Hicieron un trabajo maravilloso, pero bueno, en pandemia se suspendió la provisión. Sí, yo aprendí fiebre hemorrágica argentina en el Hospital San José en Pergamino, claro, con Julio Maestegui y con Delia Enría, que después ella fue durante muchos años la directora del instituto, hasta hace creo 3 años que Delia se jubiló del instituto. Bueno. Pero la dirección que fue una dirección política, una persona muy joven que no conocía lo que era el instituto, ni los objetivos, ni nada. Le digo, hasta hace 3, 4 años el instituto llegaba a nuestro hospital y a nuestro municipio. Literalmente venían. Sí. Y nos entrevistaban. No, y la vacunación extramuros es clave, porque la población rural, para que se movilice, ahí hay que ir sí o sí trabajar en territorio. Sí, se hizo. Bueno, gracias. Suerte y que siga. Y
Pero no, la suerte la hacemos nosotros, no es una forma de expresar, pero realmente recuperar coberturas en la población en riesgo es fundamental. Y las técnicas. No, yo pensé escuelas rurales las que están. Las escuelas de los cuarteles, de los pueblos dentro del Lobo, son todas agrotécnicas, con desarrollo de actividades y tareas rurales en jornada extendida, y algunas próximas a la zona, inclusive los nenes se quedan todo el día, 2, 3 semanas, y después vuelven a su casa. Esa población la teníamos vacunada en mayores de 15, inclusive pensamos vacunar cuando tuvimos el último caso en un menor de 14 años en la provincia, se planteó bajarlo a 14 y no lo pudimos hacer. Cuando nosotros terminamos como miembro del núcleo central de la Comisión Nacional de Inmunizaciones el 31 de diciembre del 2019. Hasta esa fecha estaba Eduardo López, Ángela Gentile, Pablo Bombeillo. Éramos los 4 miembros del núcleo central. Revisamos, yo no me acuerdo en qué año, pero mucho antes de nosotros terminar, el protocolo de investigación de la vacuna pediátrica de 14 años para abajo. Era de 5 a 14 años para decalar la vacunación y hacer el estudio de fase 3. Nunca logramos que fuera evaluado por el Comité de Ética Central la aprobación. Nosotros estábamos de acuerdo, lo revisamos, todo, pero tenía que ir, debe estar durmiendo en un cajón. Pero realmente se necesita hacer el estudio de fase 3 en esa población, porque en la medida que vacunamos a los hombres que trabajan en la zona rural, algunas mujeres también, ¿qué se empezó a ver? La enfermedad en mujeres y en los chicos más chicos. Pero es razonable que eso pase. Y bueno, está pendiente, pero sepan que está escrito el protocolo para estudiar en la primera decalada, ¿no? Para estudiar en la edad pediátrica. Argentina. Bueno, acá yo lo que quiero pedir es un aplauso gigante para la doctora Silvia González Ayala. La genia, gracias por la flexibilidad, por el bonus track. Temas que no estaban adentro, también bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que se quedaron así. Impresionante. Bueno, estamos a disposición. Que se repita. Gracias, 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 gracias. Realmente fue espectacular y la concurrencia demuestra el interés en todo esto. Solamente volver a repetir la palabra gracias y la esperamos en cuanto podamos para seguir ilustrándonos. Hay tantas cosas que tenemos que aprender que escucharlo de una persona que lo transmite como usted es un placer. Así que gracias fundamentalmente a todos ustedes, que son los que participaron, y sin ustedes no hay feedback. Muchas gracias también a todos los que participaron desde sus casas, en todo el país, a través del Zoom. Así que, bueno, muy amable, nos despedimos de ellos. Todavía hay 130 profesionales que están viéndolo desde todos lados del país. Así que los saludamos a ellos y muchas gracias a todos los presentes también.